Vamos a hablar de los elementos, un tema muy interesante para abordar, porque bueno, es algo que puede ser muy importante en una carta natal, el balance de elementos, gente que tiene mucha tierra, poca agua, mucho fuego, poco aire, pero es motivo de ciertas confusiones porque a veces se le puede dar una importancia injustificada, si se quiere, a esto de la observación de las barritas de elementos que están arriba de las cartas natales, ¿no? Hay gente que dice, tengo la barrita de fuego un poco más amplia que la barrita de tierra, entonces supuestamente debería ser una persona fogosa, una persona extrovertida y demás, y resulta que soy tímida, apocada, introvertida, etcétera. Y en realidad tenemos que tener en cuenta que no podemos analizar una persona solamente en base a esa barrita de elementos. Hay un montón de factores a tener en cuenta. El tema del balance energético, el balance de elementos, es algo que puede ser importante, pero hasta ahí nomás. O sea, tenemos que contextualizar eso. Suele ser un factor importante cuando vemos un balance o un desbalance importante de esos factores en una carta natal. Por ejemplo, presente, en mi caso, tengo agua hasta por los codos, soy muy pisciano, sol ascendente Piscis, y tengo tierra carente, y cuando digo carente no tengo nada de tierra, absolutamente nada. Entonces ese desbalance, no tengo ningún planeta, ningún factor en signos de tierra, ese desbalance se nota en mi vida. Es decir, tal vez en una primera instancia una tendencia más hacia lo caótico, si se quiere, estar volado, estar en mi mundo de fantasía, ideando canciones, etcétera, piscianamente, pero con poca capacidad para tener los pies sobre la tierra, concretar, cumplir con horarios, cumplir con obligaciones, etcétera. Eso se notó en mi caso. Pero porque el balance o el desbalance energético, balance o el desbalance de elementos es muy marcado y además está acompañado por otros factores, como un Neptuno prominente, un Saturno débil, poco fijo en mi carta. Todos los caminos conducían a que la falta de tierra, la carencia de tierra fuera tremendamente marcada y me costara lidiar con los asuntos de ese elemento. También la tierra teniendo que ver un poco con la parte física, la parte material, nuestro cuerpo, si se quiere. Yo también muy inseguro respecto de esas cosas eh, y más seguro respecto de los asuntos etéreos, si se quiere, inmateriales propios del agua y demás. Eh, en mi caso es así, pero si ustedes van a sus cartas y ven la barrita de los elementos y ven que hay un poquito más de agua, un poquito menos de tierra, pero después vemos que tienen Marte en Capricornio, Luna en Virgo, bueno, no van a tener tierra carente. Eh, la real carencia o la real preponderancia tiene que ver de contemplar el contexto global y sacar algún tipo de conclusión al respecto. Por eso hay que acudir al astrólogo eh, para que el astrólogo analice y vea realmente si hay un impacto fuerte o si, qué sé yo, esa supuesta carencia no es tan determinante. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pueden aportar estos elementos, estos cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, en una carta natal, sin un orden determinado. Vamos, a medida que aparezcan, los vamos a ir viendo. Ahí me entra mi Piscis. Cuando aparezcan, aparecerán. No vamos a ir metódicamente, empezando con el fuego, creo que vamos a empezar con el agua. Pero bueno, tratando de entender qué pueden aportarnos cada uno de estos elementos y también, sobre todo, en qué se diferencian cada uno de los signos que forman parte de estos elementos. Por ejemplo, Piscis, Cáncer y Escorpio son tres signos de agua, por lo tanto van a compartir las mismas cualidades acuáticas, los tres signos, sin embargo son tres signos diferentes y cada uno tiene sus características particulares. Entonces, si decimos, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, que el agua puede tener que ver con las emociones, eh, con la empatía, con la sensibilidad eh, extrasensorial, si se quiere,
Bueno, pero eso puede ser compartido tanto por Cáncer como por Escorpio como por Piscis. ¿Y en qué se diferencian cada uno de estos signos? O sea, ¿qué tienen estos signos que los distinguen de los otros signos del mismo elemento? Lo mismo, signos de fuego pueden ser todos extrovertidos, todos autoexpresivos, lúdicos, creativos y demás, pero Leo no es lo mismo que Aries y Aries no es lo mismo que Sagitario. Entonces vamos a ver esas diferencias. Y bueno, vamos a empezar con, como les dije, con los signos de agua. A ver si podemos ver. Ahí está. Tenemos el agua. Vamos con Cáncer, Escorpio y Piscis. Primero tratando de determinar esto. ¿Cuál puede ser el impacto del elemento en nuestra carta natal? Tengamos presente también esto. Aun cuando no tengamos demasiados factores en signos de tierra, en signos de agua en este caso, ahí me neptunié, les digo, tengo un tránsito de Neptuno sobre mi Sol, así que puede ser que alguna palabra se me desdibuje. Eh, Bien, el impacto de los signos de agua, aunque no tengamos ningún planeta, ningún factor, ni el ascendente, en el medio cielo, en signos de agua, igualmente en alguna parte de nuestra carta este elemento se va a activar. Esto tengámoslo presente. Nosotros puede ser que digamos, bueno, no tengo agua, entonces me desentiendo de esto. Todo lo que tiene que ver con lo que les dije, lo inmaterial, las emociones, los sentimientos, etcétera. Bueno, yo no soy esas cosas, podemos llegar a decir. Y yo soy tierra, tal vez, soy muy realista, muy concreto, veo, solo creo en lo que veo y demás. Y el agua son esas cosas de pisciano, qué sé yo. Y en realidad, no necesariamente. Todas las personas tenemos a todos los signos y a todos los elementos actuando en alguna parte de nuestra carta. Esto me parece algo muy interesante para tener en cuenta, porque nosotros solemos identificarnos con nuestro signo, y cuando hablamos de nuestro signo decimos el signo del sol, de nuestro sol en la carta, pero sabemos que somos toda una complejidad, o bien nos solemos hacer como hinchas de un elemento, así, aguante la tierra, aguante el fuego, el agua no me gusta, y en realidad es una actitud poco saludable, si se quiere, porque podemos tener afinidad, eso está bien, o sea, claramente hay personas que tienen afinidad con ciertas cosas, con ciertos simbolismos, etcétera, pero también es cierto que en algún área de vida, y cuando hablamos de áreas de vida hablamos de las casas astrológicas, vamos a tener que conectar con ese signo que no nos gusta tal vez tanto, que no nos atrae tanto, con el que no nos llevamos tan bien, qué sé yo. Tenemos Géminis en la casa 3, Sagitario en la casa 9, Piscis en la casa 12 o lo que sea. Y tenemos que conectar con esas energías en esa área específica de nuestra carta natal, de nuestra vida cotidiana. Ahí va a estar muy presente en ese simbolismo de ese signo, aun cuando nuestra tendencia, cuando nuestra voluntad, nuestra afinidad esté ligada a otros signos u otros simbolismos. Entonces está bueno ir familiarizándonos con estos elementos. Otra cosa que quiero advertir respecto de esto de las preponderancias y de las carencias es que el hecho de que no tengamos muy presente un elemento, no tengamos muy presentes planetas en signos de agua, por ejemplo, no significa que ese elemento no va a formar parte de nuestra vida, o que nosotros no podemos encarnar ese elemento en toda su expresión. A veces pasa, si hablamos de que el agua son las emociones, una persona que no tiene agua puede activar esa carencia de dos maneras, o suele activar esa carencia de dos maneras, o bien por rechazo a ese elemento, gente que no tiene agua y piensa que todos los piscianos, o los cancerianos, o los escorpianos son llorones, o son poco prácticos, o están siempre volados, siempre en las nubes, rechazando ese elemento, puede pasar, o bien exacerbando. Hay gente que no tiene agua y es un mar de emociones. Es como que ante cualquier pequeña cosa explota en llanto, es como que no puede manejar esas emociones. Y es
que lo que sucede es esto. Cuando tenemos muy presente un elemento, nos relacionamos con ese simbolismo de manera natural, como respirar, qué sé yo. A mí me pasa con toda mi agua, todo lo que tenga que ver con emociones, con, bueno, esto de la sensibilidad musical, la musicalidad propia de Piscis, esto de estar en contacto con otros mundos o con otras esferas y no estar tan en este plano, me sale natural, no es que tengo que hacer un esfuerzo extra o lo que sea. Y cuando conecto con las emociones, cuando me sensibilizo, cuando me emociono, cuando lloro, es normal, no sé, es algo hasta saludable y transcurre de una manera eh, natural. En cambio, gente que no tiene agua, no tiene nada de agua, puede ser que tape, no quiera como asumir esa conexión con la emocionalidad o con lo extrasensorial del agua, pero en algunas ocasiones explota, se ahoga en este mar de emociones precisamente por eso, al no ser algo con lo que tiene contacto habitual, eh, no se lleva tan bien. No es como respirar, es algo extraño y cuando se activa eso que es como un cuerpo extraño en nuestro organismo, explota y puede entrar en un mar de emociones, un mar de sensibilidad extrema, en no poder parar de llorar, encerrarse en su cuarto y no querer hablar con nadie y aislarse y qué sé yo. Esto pasa. A mí me pasa con la falta de tierra, por ejemplo. Habitualmente, y sobre todo antes de la astrología, que la astrología me permitió entender un poco cómo era mi conexión con la Tierra y tratar de trabajarla para conectar más naturalmente, pero a los 18 años, 20 años, que no sabía astrología y tampoco era consciente de esta falta de tierra, y yo solía rechazar todo lo que tenga que ver con responsabilidades, trabajo, ir a tirar currículums, insertarme en el mercado laboral, pagar cuentas, etcétera. No, no, yo estoy para otras cosas, ¿no? Esto también, el ego que a veces puede surgir del hecho de no ser tan conscientes de la importancia de tener equilibrados todos los elementos en nuestra vida, ¿no? Entonces es como que la tierra es para otros, es para gente mundana y yo estoy para las... Bueno, y ya la vida, Saturno, me bajó de un ondazo a la realidad y me dijo... también me hizo entender todo lo bueno que tiene la tierra para aportarme. Pero bueno, como les digo, estaba rechazando el elemento, no quería saber nada con esas cosas y en algunos momentos, tal vez precisamente basándome en ese rechazo, eh, se generaba una situación tan inmanejable en mi vida, en donde no tenía plata para pagar la comida, no sé, no tenía nada estable, nada sólido, entonces es como que se me venía un vendaval de tierra y de repente me ponía más capricorniano que Capricornio, o sea, o más virginiano que Virgo. Hay que laburar, me tengo que matar trabajando, no puede ser. Iba para el otro lado, me pasaba de rosca, ¿no? Me pasaba de revoluciones terrestres. No había una relación natural con el elemento. A eso me refiero cuando hablamos de carencia o de preponderancia de un elemento. A mí, yo sé que me cuesta la tierra y sé que a veces para organizarme y para estructurar mi vida de manera que no sea un caos, a veces me tengo que poner más Capricornio que Capri. Y es como ya soy insoportable. De hecho, mi pareja, que tiene bastante Virgo y tiene bastante tierra, me dice, todo bien con tu tierra carente, pero bueno, basta. ¿No? Eh, Trata de llevarlo de una manera más tranquila, no te pongas así tan rígido, porque eso puede pasar también, ¿no? Con el agua, estamos hablando del agua ahora, eh, puede pasar exactamente eso, pero relativo a las características propias del elemento. Exacerbar las emociones, mar de llanto, esto de no puedo dejar de llorar por esta persona que me dejó o me traicionó o lo que sea. Y tal vez yo desde mi Piscis digo, bueno, ya está. No sé, ya. eh,
ahí es hora de superarlo, ya lloraste lo que tenías que llorar, pasemos a otra cosa. Hiciste todo el proceso, pero ya está, pero tal vez al no haber agua, a la otra persona no tener tanta agua, explota. Y bueno, puede ser una cuestión a activarse cuando nos falta este elemento en la carta. Eh, Cuando lo tenemos, o en cuanto a lo que puede llegar a aportar de manera positiva el elemento, bueno, nos conecta con lo que decimos, ¿no? Con la empatía, la capacidad de ayudar a los otros, de protegerlos, de contenerlos, darles un hombro, ¿no? Yo te escucho, estoy acá para vos, etcétera. Em, También esta sensibilidad respecto de todo lo que no se puede ver ni tocar. El agua nos conecta, por eso se dice que Piscis, pero en realidad todos los signos de agua podrían tener facilidad para la música o para todo, insisto, cualquier actividad que nos saque de este plano, ¿no? La música de alguna manera nos saca, nos pone en este otro mundo. Y también uno podría decir que la música no se puede agarrar, no se puede ver, no se puede tocar, no. Nadie vio un fa sostenido. O sea, está flotando en el cosmos, pero em, el agua nos permite estar conectados con eso. A veces yo también digo, la música, que es propia del agua y propia de Piscis, em, ni siquiera necesita del sonido para ser, para manifestarse. A mí me pasa, yo estoy en la ducha y se me ocurre una melodía y la escucho en mi mente, pero no, o sea, no es que escucho el sonido de esa música. Es tan inmaterial la música que ni siquiera requiere de las ondas del sonido. O sea, yo escucho sinfonía o lo que sea en mi mente y están ahí, o sea, no están en ningún lugar palpable, no están en un disco, no están sonando a través de un instrumento, no están grabadas en un CD o lo que sea. Eh, la música existe en otro plano. Y el agua puede tener esa sensibilidad para conectar con eso, para agarrar melodías, vaya a saber de dónde, del planeta en el que habitan, y vibrar esa musicalidad. Eh, Como decimos, también puede tener que ver con nuestra conexión con las emociones, obviamente. El agua es emociones. Esta parte que no tiene que ver, o sea, podemos asegurar nuestra subsistencia en este mundo con la tierra, con dinero, comiendo, teniendo un departamento, pagando las cuentas. Esa parte, cuidándonos físicamente, esa parte la tenemos dada, nos podemos expresar creativamente desde el fuego, autoexpresarnos, em, podemos comunicarnos a través del aire, pero si no tenemos el agua nos falta esta condición central en cualquier ser humano, que es la capacidad de emocionarnos, de conmovernos, y de conectar con los demás ya no desde un plano intelectual, sino desde algo tal vez más profundo y que no necesita de palabras ni siquiera. A veces se suele decir, ¿no? El ejemplo de la madre que va a consolar a sus hijos de acuerdo a un elemento que pueda llegar a estar acentuado en su carta, y una madre con mucho aire va y le cuenta un cuento o le hace un chiste como para que se salga de ese estado de dolor. La tierra es como que va, el niño tal vez se corta jugando, entonces va muy prácticamente, desinfecta la herida, le pone la curita, le dice, va a estar todo bien, ya hablé con el médico, no pasa nada. Trata de convencerlo en base a argumentos concretos. Eh, el fuego tal vez le dice, bueno, ya está, vamos a una fiesta, ¿no? Vamos a divertirnos. Ya pasó este momento, el dolor que sentiste en ese momento ya fue, vamos. Y el agua tal vez puede conectar, puede contener, ¿no? El niño está llorando y la madre va y lo abraza y le da esa conexión que trasciende eh, la comunicación, trasciende lo práctico, pero tal vez es exactamente lo que el niño necesite para sentirse reconfortado en ese momento. La capacidad de contención, de protección, de empatía que tiene el agua es
insuperada, tal vez por ningún otro elemento. Bien, como decíamos, vamos a establecer, digamos, el simbolismo del elemento en sí, pero también las diferencias, ¿no? ¿Por qué Cáncer es Cáncer? ¿Por qué Escorpio es Escorpio? ¿Por qué Piscis es Piscis? Si los tres signos comparten esto de la empatía, la sensibilidad, la emocionalidad, la contención, etc. Bueno, tenemos que entender que cada uno de estos simbolismos zodiacales comparte esto, pero está ubicado en una zona, en un sector de la rueda zodiacal, y tiene una modalidad y tiene un planeta regente que le dan características particulares a ese signo. Vamos a ver. Cáncer es uno de los signos llamados personales que forman parte del sector de los signos personales. Es un signo regido por la luna y es un signo de modalidad cardinal. Escorpio es un signo de los llamados sociales, es un signo de modalidad fija, regido por Plutón, regente moderno, por Marte, regente tradicional. Ahí vemos una diferencia notoria entre Cáncer y Escorpio. Cáncer es un signo lunar. La luna tiene que ver directamente con nuestra conexión con el plano emocional inconsciente y también con la protección. Representaría un poco la luna, la figura de la madre protegiendo a sus hijos, por ejemplo. Eh, y Escorpio es un signo regido por Marte-Plutón, Marte tradicional, Plutón moderno, que son dos planetas que no tienen nada que ver con eso, de lo lunar, lo protector, lo contenedor, etc. Puede ser un signo muy protector Escorpio, pero hay una diferencia de tonalidad notable. Claramente, si el planeta que destaca es Marte o Plutón, hay algo más luchador, si se quiere, más confrontativo, más intenso, esa intensidad a todo nada, más visceral en Escorpio, mientras que Cáncer es más de generar una suerte de ámbito contenedor en donde el capullo, digamos, o sea, puede ser un hijo, puede ser cualquier cosa, esté protegido, esté contenido y crezca sanamente. Escorpio es más de la guerra, de ir al ataque, si se quiere, y la luna, Cáncer, es más de proteger. Y Piscis es un signo de los llamados universales, de modalidad mutable y regido por Júpiter, regente tradicional, y Neptuno, regente moderno. Esta característica de signo universal, de signo neptuniano, habla de que de los tres signos de agua, Piscis seguramente es el que está más alejado de las cuestiones mundanas, ¿no? Piscis ya se está yendo. Podemos pensar en Piscis en un signo que tiene un pie en este mundo, en este plano, y un pie en otro. Ya está como preparando, está como listo para dar el salto. A veces yo concibo a Piscis siendo doble pisciano, doble Piscis, como esto de Piscis estaba yendo, estaba diciendo, bueno, me despido, me voy a flotar por el universo, libre de cuerpo, libre de ataduras, libre de carne, libre de huesos, libre de, qué sé yo, la, la limitación que me impone el tiempo o lo que sea, y el espacio, se está yendo y a el cosmos, vaya uno a saber en qué cree, pero bueno, le dice, no, todavía no es momento de que te vayas. Tenés una misión que cumplir en esta tierra, en este plano. Vení. Y Piscis dice, qué bajón. Yo ya estaba, era libre, estaba a punto y tengo que volver, tengo que hacer, no sé, lo que sea. Entonces, Piscis es un signo universal. Eh, y el más universal de todos, si se quiere, en el sentido que tiene la mente puesta en... ¿Sabe Piscis que la Tierra, el planeta Tierra, es un milloneavo del todo lo que puede llegar a... Un infiniteavo de todo lo que puede llegar a existir en el universo? Y bueno, si la misión es estar en este plano, en este planeta, hablando con la gente que habita este planeta, bueno, es la misión de Piscis, la tenemos que cumplir, pero Piscis se está yendo. Y por ende, hay algo notorio que puede aportar Piscis desde esa condición de universalidad, que es el amor universal, ¿no? Esto de entregarse a todos, de alguna manera. A nadie específico. Le cuesta a Piscis especificar o tener tal vez un núcleo fijo de
tres, cuatro personas, un núcleo cerrado. Cáncer es mucho más propenso y Escorpio también, de tener como un núcleo cerrado. Esta es mi gente. Tres, cuatro, cinco personas es mi grupo, mi núcleo. Y Piscis, por el contrario, es muchísimo más abierto. Tal vez la familia de Cáncer puede ser su familia o su grupo de pertenencia, pueden ser amigos, lo que sea, pero bueno, son cuatro, no sé, son pocos. La familia de Piscis es el universo, o sea, cualquiera. Y tampoco discrimina Piscis, ¿no? Viene un familiar, dice necesito una ayuda, Piscis va a estar compelido a ayudar porque es condición del agua en sí, empatizar, escuchar, etcétera. Pero de repente va caminando por la calle y se le aparece alguien que nunca vio en su vida, que no conoce y le dice, por favor, necesito una ayuda. Y Piscis se va. Cuando hablamos de Piscis hablamos del signo puro. Después ya me vendrán a decir que tengo un cuñado pisciano que es re egoísta y nada que ver. Bueno, eh, que solo piensa en él mismo. Bueno, estamos hablando de signos descontextualizados. Después, obviamente, viene el análisis de la carta natal en su conjunto para ver exactamente qué tanto de Piscis puede haber o de qué manera la persona puede conectar con esa energía pisciana. Pero ese Piscis descontextualizado, el Piscis puro, se ve impulsado a socorrer, a empatizar, a darle una mano, a poner el hombro, a escuchar a cualquier ser que habite en este mundo. Por eso no es discriminatorio. No le importa si el que le pide ayuda es el mejor amigo de toda la vida o es un tipo que ve en la calle por primera vez. Es como que el impulso de ayuda va a ser el mismo para esas dos personas o para cualquiera. Esa es una diferencia fundamental. Escorpio, por ejemplo, que es un signo social, cuando hablamos de social queremos hablar de esto de lo vincular, el uno a uno más que nada. Piscis sería el todos, Escorpio es el uno a uno. La profundización de ese vínculo hasta las últimas consecuencias, eh, podríamos pensar que Escorpio es muchísimo más cerrado. Escorpio tiene su gente y se va a focalizar en eso. Y precisamente al tener este carácter no tan abierto en sí, tiene la capacidad de ir bien, bien, bien a fondo. Y tal vez cuando hablamos de vínculos profundos, de vínculos significativos en nuestra vida, de vínculos que nos transforman, en donde podemos, vínculos que crecen y que son ricos en cuanto a simbolismo, Escorpio es el mejor signo de todos para eso. eh, Esas parejas, ¿no? Que dan que hablar, parejas históricas, Johnny Cash y June Carter, creo que Johnny Cash tenía luna en Escorpio. Eh, bueno, Escorpio busca eso, busca profundizar, y cuando vamos a esa pareja le decimos, bueno, a ver, ¿qué hicieron o qué están haciendo? Y tienen de todo, tienen un sustento muy sólido, muy fuerte, muy profundo que tal vez Pisces no tanto, porque Pisces es más volátil. Ahí viene lo mutable, la modalidad mutable propia del signo. Cáncer, como dijimos, es personal, por eso podemos pensar que la gente de cáncer sería un poco también como gente, como parte de su propio ser, ¿no? Eh, Más allá de que está bueno no asociar siempre a cáncer a la maternidad o a la familia, porque dijimos, cáncer es la capacidad de proteger, y uno puede proteger a cualquiera, no necesariamente a los hijos, o no necesariamente sentir ese núcleo de pertenencia en la familia, en el ámbito familiar de sangre, digamos. Ahí está el factor fundamental para entender por qué no siempre cáncer es la familia de origen, porque cáncer es esos ámbitos donde nos sentimos protegidos y donde nos sentimos que podemos proteger a gente que nosotros consideramos como propias, ¿no? Tan importante como nosotros mismos. Y eso puede darse en un grupo de amigos, un grupo de gente que encontramos en nuestro camino de ruta. Uno podría conectar con una cancerianidad fuerte yendo en la ruta con una mochila, sintiéndonos desamparados, desprotegidos, etcétera, y de repente encontramos un grupo de gente que nos da refugio, nos hace sentir en casa, y no son cosanguíneos, pero es cáncer, esa situación es cáncer. Y nosotros también queremos proteger a esa gente, queremos contenerla y demás.
Bueno, ahí estaría el simbolismo canceriano. Y cuando hablamos de que es un signo cardinal, podríamos decir que Cáncer activa en pos de la protección de los suyos, básicamente. No se va a quedar en el molde mientras ve que hay un ataque, una amenaza a ese núcleo de pertenencia, sino que va proactivamente a defender eso. Así que bueno, ahí tenemos el elemento agua y brevemente, también para que no se extienda tanto el video, las diferencias que hay entre los tres signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Vamos con el fuego. Todos los fuegos, el fuego, podría decir el famoso libro, pero en realidad, sí, todos los fuegos el fuego, pero Aries no es lo mismo que Leo y Leo no es lo mismo que Sagitario. Así que vamos a ver las diferencias. Eh, Como decimos, el fuego es un elemento fundamental porque conecta un poco con nuestra vitalidad, con nuestra energía, eh, con la capacidad de autoexpresarnos. Tengamos en cuenta el elemento en la naturaleza y al sol arriba de nuestras cabezas. El sol es una luminaria que en astrología rige a un signo de fuego como es Leo y se exalta en otro signo de fuego como es Aries. Y literalmente el sol es una bola de fuego, o sea que ahí vemos el simbolismo, ¿no? Y el sol tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro núcleo creativo, con nuestra voluntad consciente también. Podemos pensar que el fuego nos da autoconfianza, seguridad en nosotros mismos, la capacidad de expresarnos y de mostrarle al mundo lo que nosotros tenemos para aportar y que es nuestro rasgo único, distintivo, no compartido por nadie más. El fuego tiene eso, es decir, yo soy yo, no sé, Madonna, yo soy Madonna, yo soy Mick Jagger, yo soy Cerati, y todos leoninos se estén mostrando, pero bueno, podemos mencionar arianos. Yo soy Miguel Abuelo, que es Aries, muy Aries. Yo soy Tarantino, que es muy Aries, etcétera. Yo soy Brad Pitt, que es de Sagitario. Bueno, eh, tiene que ver con esto, es decir, yo tengo este talento. Nadie más, solo yo puedo escribir, no sé. La ciudad de la furia, dice Cerati. Yo soy yo, soy Leo. Se lo dejaría a Zeta Bosio o a Charlie Alberti, pero ellos no pueden, yo puedo. Eh, y no es una cuestión de ego. Ahí viene también, respecto de lo exacerbado o de lo inarmónico del simbolismo, el fuego podría llegar a caer en el ego. En esto de saber, una cosa es saber nuestro propio valor, nuestro propio talento, aquello que solo nosotros podemos aportar, y si lo aportamos de manera humilde, es buenísimo. O sea, genial, danos más, danos canciones, danos tu creatividad, salí, actuá, participa en películas, tocar el piano, lo que sea. Crea que a nosotros nos hace bien. A nosotros nos hace, al mundo le hace bien que el fuego, que las personas con mucho fuego en la carta, se autoexpresen, sean creativos y demás, porque de alguna manera nos contagian esa vitalidad del fuego, nos contagian esa energía. A veces pasa que nos renuevan las ganas de vivir. El fuego puede tener, puede tener mucho que ver con esto de las ganas de vivir. Eh, Está buenísimo. O sea, a mí me pasó muchas veces en la vida estar, no sé, momentos medio de bajón, de depresión, de no saber bien el rumbo que seguir en mi vida y demás. Poner un disco, un amigo me dice, mira, escucha esto, poner el disco y o ver una película, un actor, una persona muy leonina que se expresa actoralmente, decir, ahora quiero salir a hacer películas, ¿no? Contagiar las ganas de crear también. El fuego, idealmente, su parte armónica, es como esta chispa de fuego que la va contagiando en todas las personas y las personas de repente vuelven a tener estímulos para vivir, para hacer cosas, para explorar el mundo sagitarianamente, para vivir aventuras, para mostrar lo que hacen, lo que son, diciendo, ah, bueno, acá estoy yo. Es una especie sí, de energía vital que se enfrenta a las energías destructivas de la muerte, podríamos decir. Es vida, el fuego es vida. Ahora bien, si vamos de vuelta a la naturaleza en cuanto a la posible expresión inarmónica, lo vemos.
El fuego nos da vida, nos da calor. Imaginemos esta hoguera que vemos acá en la imagen. Si estamos en un campamento, una fría noche de invierno, vamos hacia el calor y nos sentimos bien, sentimos que el calor permite que no nos muramos de frío. Lo mismo hace el sol en el cielo, nos da luz, permite que la vida en el mundo sea posible, nos da calor, etcétera. Pero en ese campamento en donde estamos todos alrededor de la hoguera, también es algo medio leonino. Hay una hoguera prendida y toda la gente se congrega naturalmente a su alrededor, teniendo en cuenta también este carácter del carismático que puede tener el elemento, ¿no? El fuego conecta con lo carismático, con congregar a la gente. Pero bueno, nos da calor y demás, siempre y cuando nos acerquemos a una distancia prudencial, ¿no? Si nosotros estamos acá y el fuego está acá, todo bien, recibimos el calor, etcétera. Si nos acercamos y tocamos el fuego, nos metemos adentro del fuego, nos quemamos. Ahí es donde el fuego puede llegar a hacer daño, y esa podría ser alguna de la activación inarmónica del elemento, ¿no? El, esto, de la agresividad, el ego, la violencia. Podría ser, no digo que siempre vaya a ser así, y obviamente la mayoría de las veces no va a ser así, pero podría ser un factor a tener en cuenta si conectamos con el simbolismo de ese elemento de manera inarmónica. Cuando falta fuego en nuestra carta, pues las personas que tienen muchos fuegos son vitales, son creativas, no tienen miedo de mostrar lo que hacen. Hacen un dibujito de un pato, qué sé yo, y lo muestran en las redes sociales. Miren qué genial que soy, acá está. No tienen miedo de mostrar lo que son. Las personas que no tienen tan acentuado el elemento podrían llegar, y hay que ver de vuelta, insisto con esto que no somos solamente la barrita de elementos de una carta, porque si no, analizar una carta sería muy fácil. Vemos la barrita, decimos no tiene fuego, es introvertido e inseguro. No, no necesariamente, digamos, pero podría llegar a aportar a eso. No tener fuego podría hacernos temerosos, no querer exponernos demasiado, no querer que la gente nos vea como realmente somos, o no querer mostrarle a la gente nuestros atributos creativos, o tener dificultad para conectar con esos atributos creativos que podríamos llegar a tener, llegado el caso. El fuego podría tener que ver con estas cosas, y bueno, de eso se trata el elemento y la posible carencia. A veces pasa gente con el fuego carente que puede ser tal vez un poco apocada, tener miedo de defender su postura, ¿no? Cierta timidez, cierta introversión, aunque la introversión y la timidez vendrían aparejadas si tampoco tuviera aire, porque el aire es extrovertido. Así que bueno. Pero en esto de mostrar la esencia, dificultad para mostrar nuestra esencia, para hacernos valer. Eh, Miedos también. No tener fuego puede traer aparejado miedo, de que la gente nos juzgue, de que la gente... Uno podría pensar que en este mundo en donde las redes sociales son reyes y donde estamos muy, digamos, expuestos al qué dirán, porque la gente está, digamos, agazapada tratando de saltarnos a la yugular cada vez que decimos algo que no les gusta o hacemos algo que no los convence. Y tener fuego me parece algo, o conectar con nuestro fuego, ya sea que lo tengamos muy presente o no, me parece algo fundamental para poder defender lo que hacemos. A mí me pasa, publicando en las redes, haciendo estos videos, tal vez haciendo este video, estoy conectando con mi fuego, tengo bastante Aries en la carta, qué sé yo, no importa. Y más allá que sea doble Piscis, estoy seguro que un montón de gente dice, ¿quién es este tipo? ¿De qué se la da? El video, no sé. Em, lo que a veces llaman haters, ¿no? En las redes. Y el fuego es el que dice, bueno, todo bien, pero yo lo voy a hacer igual, no me importa. ¿No? El famoso el decorado se calla de Moria Kazan. No sé, yo hago lo que quiero, qué sé yo. El fuego hace lo que quiere, básicamente. No hace tanto lo que debe, pero sí lo que quiere. Y en ocasiones eso puede ser
riesgoso. O sea, una persona que solamente esté basada en hacer lo que quieren, seguir su propio capricho, si se quiere, podría ser peligroso eso, ¿no? De hecho, exacerbadamente eso puede explicar, bueno, la psicopatía y demás, entre otros muchos factores, obviamente. Pero, pero una sana conexión con esa seguridad en nosotros mismos, con ese valor, con la defensa de lo que nosotros hacemos, es fundamental y el fuego aporta esto y por eso se lo agradecemos. Yo se lo agradezco al fuego, que me permite hacer lo que hago y qué sé yo, hacerlo, tener la fortaleza para hacerlo. Después, bueno, uno lo hará mejor o peor, uno le pone todo el ímpetu para que salga lo mejor posible, pero aun cuando no saliera lo mejor posible, gracias al fuego, lo sigo haciendo y tengo la confianza como para hacerlo. Bien, en cuanto a las diferencias que hay entre estos signos, acá de vuelta, si vamos a la divergencia Aries-Leo, que a veces pueden parecer similares, porque los dos signos son seguros en sí mismos, eh, son creativos, son autoexpresivos, son valientes, tienen muchos puntos en común. La diferencia, tal vez, fundamental, más allá de las regencias, Marte, regente de Aries, y el Sol, regente de Leo, una de las diferencias fundamentales es que Aries es el primer signo del zodíaco, un signo personal, el que arranca la rueda zodiacal. Por lo tanto, al empezar, al tener esta energía de inicio, de salir al mundo y explorar, todavía no hay una conciencia demasiado fortalecida de un otro, ni de la sociedad, ni del qué dirán, ni de nada. Aries es pura expresión del ser. Hace, Aries hace. Ni siquiera es consciente de lo que hace, ni siquiera es consciente de su propio valor o su propio talento, que Leo sí, no es consciente, pero lo hace y se expresa. Y persigue ese deseo que siente en el momento. Y podemos pensar que Aries es el signo menos o más alejado del que dirán, menos pendiente del que dirán, menos consciente de las palabras que las demás personas pueden llegar a tener sobre él. Aries hace el ridículo, puede llegar a hacer el ridículo, puede llegar a hacer lo que sea, y tal vez la gente lo critica y Aries ni siquiera se da cuenta, no le importa, no registra, está conectado con ese impulso propio. Eso lo hace valiente y también lo puede llegar a ser imprudente, ¿no? A veces está bueno tener una cierta noción del impacto que nuestras acciones pueden llegar a generar sobre los demás. A Aries le puede, pues le puede costar tener conciencia de ese impacto. Pero bueno, yo amo Aries, tengo Venus en Aries, Mercurio en Aries, Nodo Sur en Aries, y me encanta eso de hacerlo, de seguir el impulso, ¿no? Y de no, em, digamos, agachar la cabeza ante nadie. Si bien alguien le dice a Aries, no, no tenés que hacer eso, Aries lo va a hacer igual, no por rebeldía y no por, digamos, agarrar la bandera de la libertad, que es algo que podría hacer Acuario, por ejemplo. Si a Acuario le dicen no hagas eso, Acuario seguramente lo haga, pero porque está tratando de establecer un punto, de confrontar con esa normativa arbitraria o lo que sea. Aries le dicen no hagas eso y lo va a hacer igual, pero no por una convicción ideológica o política, sino que lo va a hacer igual porque tiene tanto impulso por hacerlo que lo hace. Ni siquiera registra que le dijeron no lo hagas. Eh, Aries tiene eso, por eso podríamos pensar que Aries se expresa creativamente, pero no es consciente de que hay un público del otro lado. En cambio, Leo, sí, Leo es un signo que ya entra en el grupo de los signos sociales, entendiendo que Leo sabe que sus acciones son recibidas por un grupo de gente y hay un grupo de gente que lo está viendo y ante el cual Leo les da su esencia, su creatividad y ya es consciente de lo que es Leo, contrariamente a Aries, porque Leo tiene atrás a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer, es decir, tiene un bagaje sobre sus espaldas de signos de los cuatro elementos, aprendiendo de todo eso y sacando esta enseñanza de, bueno, ¿quién soy? Yo sé quién soy. Leo es totalmente consciente
del impacto que pueden llegar a tener sus acciones y su talento personal. Y por eso Leo es consciente de que hay un público. Sale a un escenario. Podemos pensar que Leo no puede concebir ir a un teatro, hacer un recital o lo que sea, para nadie. Necesita que haya un público, necesita que haya un feedback, que haya una audiencia que recibe eso. En cambio, a Aries no. A Aries no le importa. Lo que le importa a Aries es expresar lo que es sin. No importa si hay dos personas en el público o no hay público, o si actúa en el living de su casa, ante su gato. No importa. Lo que importa es expresarse y hacer. En cambio, Leo necesita, lo hace hacia los demás. Esa es una diferencia interesante entre estos dos signos. Y Sagitario, nuevamente, el signo universal, el signo mutable, podríamos pensar que el fuego, la esencia fogosa propia del signo, en el caso de Sagitario está desplegada hacia el mundo, hacia la humanidad, hacia la sociedad. Por eso podemos entender que Sagitario es un signo creativo, propio del elemento fuego, crea, pero ¿crea qué? Leyes, normas, ideas. Se dice que Sagitario hace las leyes, después Capricornio las hace cumplir, pero tiene que ver con el mundo, ¿no? Si es que hace leyes, los legisladores pueden estar asociados a Sagitario, bueno, em, estamos ante la presencia de un signo consciente de que hay una sociedad y que hay una humanidad, que hay un mundo, y esas ideologías que las inventa de alguna manera Sagitario, ahí surge esto de la creatividad propia del fuego, pero las inventa y se las da, las pone a disposición del mundo, y son ideas, por ejemplo, las ideas del iluminismo en Francia, que luego tal vez generaron el impacto de la Revolución Francesa, pero fueron llevadas al mundo, propuestas ante el mundo por una energía que era eminentemente sagitariana. Pero bueno, Sagitario lo que aporta es esto, su carácter de signo universal, pensando en el mundo, pensando en la humanidad, eh, en la transmisión del conocimiento, de las grandes verdades, también entendiendo de que Aries y Leo pueden tener que ver con nuestra verdad, con nuestro toque distintivo. Y tal vez Sagitario o quiere perseguir la verdad. Contribuir, porque hay algo creativo propio del fuego, contribuir a esa verdad, pero busca las grandes verdades que tal vez trasciendan la pura expresión personal, ¿no? Es como que Aries, Sagitario, se desdibuja un poco hacia el mundo como un todo. Así que bueno, esa sería un poco la diferencia. Vamos a los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Lo que puede aportar el aire claramente es esto que estoy haciendo ahora. Comunicarme, hablar, conectar con los demás, conectar con ustedes, pero desde una perspectiva no emocional como el agua, sino intelectual, mental, comunicativa, oral. Em, También otra de las cosas que aporta el aire, se lo tenemos que agradecer, y yo desde mi luna en Géminis le agradezco de rodillas todos los días al aire, es esto de aligerar las situaciones tal vez demasiado densas, demasiado dramáticas, demasiado tensas, problemas laborales, estrés, inflación, es como que se viene toda una carga que si no aligeramos un poco el panorama cada tanto, si nos quedamos varados en esa especie de telaraña que nos va tirando para abajo, nos va consumiendo, si no aligeramos la situación, bueno, podemos sucumbir ante todo ese drama. Y el aire a veces tiene esta capacidad de aligerar, de hacer un chiste, ¿no? Vamos a ver una película, una comedia, vamos a hablar, vamos a chatear con la gente acerca de cualquier cosa. Es como que de repente se distiende y el mundo no nos parece tan amenazante como antes. Obviamente que un riesgo de esto podría llegar a ser cierta negación, cierta superficialidad, no hacernos cargo. Eso obviamente si exacerbamos de manera inarmónica, de manera negativa, las características del elemento, cosa que no tiene por qué ser así. Eh, pero si no lo hacemos y conectamos sanamente con el aire, ya hablar con otra persona, ¿no? Eh,
¿En qué andabas? Ni acá, qué sé yo, viendo todo lo que pasó con la pelea entre tal y tal famoso. Bla, 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 bla. Y de repente nos sentimos bien. De repente es como que, bueno, los problemas no es que se solucionaron de un día para el otro, pero esto de hablar, de comunicarnos, de conectar con los demás, trae un soplo de aire frío, de aire fresco, ¿no? O frío, tal vez. Eh, Literalmente es el aire que necesitamos para respirar. Si vamos a la naturaleza y, no sé, hacemos la comparación de estar buceando en el océano y de repente se nos agota el oxígeno en el tanque, ahí te quiero ver, ahí, ahí entendemos para qué sirve el aire. Y de repente vamos desesperadamente hacia la superficie, salimos y respiramos, y ahí entendemos de qué nos puede aportar el aire, ¿no? El soplo de aire fresco, el oxígeno que necesitamos para subsistir. Eh, También el aire tiene que ver con lo intelectual, con todo lo que tenga que ver con la razón, el pensamiento, la inteligencia. Todos los signos de aire, Géminis, Acuario, Libra, pueden ser signos muy inteligentes, con gran capacidad de raciocinio, de ir buscando soluciones desde la mente, desde formular planes, ¿no? Obviamente que lo que se suele decir, gente que tenga muy acentuado el aire podría tener cierta desconexión con lo emocional, ser demasiado mentales puramente y propia, eh, poca emoción, poca contención. Em, Como, imaginemos una persona con mucho aire, tal vez podría vivir como una cabeza en un frasco, ¿no? Sin cuerpo, tampoco desconexión también con lo corporal. El aire es más del intelecto, no es de tocar, de abrazar, de sentir la piel. Es más de hablar, ¿no? De conectar intelectualmente con otra persona. Imaginemos tal vez una pareja muy aireada, personas que hablan, que se llevan muy bien, pero no, qué sé yo, no hay pasión, digamos. Em, pero bueno, lo que nos puede aportar en una carta natal es esto, la capacidad de aligerar el panorama y tal vez gente que no tenga aire, de vuelta, con esto que hablamos de o bien el rechazo o bien la sobredimensión de ese elemento que nos falta, pero con el cual no podemos conectar de manera tan fluida, tan natural, pasa gente que tiene poco aire y no habla, le tiene un rechazo, ¿no? Es como muy parca, muy de escuchar. Me pasa a mí, yo tengo luna en Géminis y, por ejemplo, en consultoría o con mis alumnos de astrología, a veces yo espero como un feedback, porque tengo luna en Géminis, entonces uno espera que la gente hable, comente, qué sé yo. Y a veces no, tal vez del otro lado hay poco aire. Y uno dice, bueno, ¿y qué pensás de esto? ¿Qué sé yo? Y cri, 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 ¿no? Silencio. Y bueno, es así. Hay que entender que hay gente que tal vez esta parte de la oralidad, de conectar con las palabras, del bla, 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 no lo tiene tan marcado. Y está bien, digamos, es una característica, no es un defecto. Em, el tema con el aire también puede venir lo de la sobrecompensación. Hay gente que no tiene aire y habla hasta por los codos, yo he conocido, pero tal vez una cosa que aporta el aire es la claridad, ¿no? El hecho de dar un mensaje que le llegue a la otra persona de manera clara, de manera precisa. Eh, Díganme en comentarios, a ver, porque a veces me dice la gente, me encanta cómo explicabas, qué sé yo. Ahí tal vez trato de hacer uso de mi luna en Géminis, de mi parte aireada, la claridad. Pero también soy Piscis y Neptuno, en algunas ocasiones puedo irme por las ramas, qué sé yo. Em, pero bueno, ahí hagamos uso del aire y conversemos en comentarios. Em, pero bueno, esto de la exacerbar el simbolismo del elemento cuando nos falta. Hay gente que habla muchísimo, pero no se entiende muy bien. No queda claro. Es un poco confuso. Hay hablar por hablar, pero supongamos una persona que dice, bueno, ¿qué es el aire? Y el aire es, y por ejemplo, mi tío Raúl que tiene, uy, mirá, una ventana que no sé qué, y de repente el piso hay que limpiar. Perdiste el hilo conductor, ¿no? Hablás, tal vez, pero no se te entiende. El aire tiene la capacidad de enarbolar frases, ¿no? Palabra con palabra, con palabra, con palabra,
de una manera que sea clara, que sea precisa, el canal de comunicación limpio y en donde la comunicación fluye bien. El aire puede aportar eso. Cuando falta el aire puede faltar eso precisamente y también a veces puede faltar esto de lo que decíamos, de aligerar la situación. Esto lo que decimos, el famoso soltar, ¿no? El aire puede ser muy afín a decir, bueno, ya está. Estuvimos en una relación, nos defraudó, lo que sea, hacemos corte, lo pasado pisado y pasamos otra cosa, pasamos otra instancia. Puede aportar esa capacidad de desapego que a veces es muy necesaria y a veces es muy sana. A veces no, a veces es demasiado desapegado el aire. Pero a veces es sano decir, bueno, ya está. Si no tenemos aire, tal vez podríamos llegar, quedar varados a un suceso que tal vez fue dramático. Si es dramático de verdad, bueno, no. Pero si fue, qué sé yo, una persona que estábamos en pareja y nos dijo un día que no quería estar más con nosotros, y bueno, ya está. Y tal vez si no tenemos aire, tal vez pasan 28 años y seguimos con eso. Es como que no pasamos nunca a esa otra instancia. O nunca recibimos esa bocanada de aire fresco que nos permite contemplar racionalmente otras variables, otras posibilidades, etcétera. Eh, el aire puede aportar eso y la falta de aire nos puede dejar tal vez demasiado obsesionados con ciertas cosas que tal vez ya sería necesario airear y decir, bueno, ya está. Eh, Bien, ¿en qué se diferencian Géminis, Libra y Acuario? Vamos en este caso a empezar con la dupla Géminis-Acuario, que me parece muy interesante porque, de vuelta, vemos dos signos que son muy parecidos. Los dos son signos sociables, los tres, Libra también, comunicativos, hablan, conectan con la gente, tienen grupos de gente, son son inteligentes, ponen el foco en la mente más que en en la emoción, etcétera. Pero hay una diferencia fundamental. Géminis es un signo de los llamados personales, Acuario es un signo de los llamados universales. Por lo tanto, Géminis, como signo puro, insisto, tratemos de no hacer el hecho de ser de Géminis y tal vez no sentirnos identificados con lo que voy a decir, porque nadie es un signo puro. Todos somos una gran complejidad de factores, como podemos apreciar viendo nuestras cartas natales. Pero bueno, sí, Géminis como signo puro es un signo de los llamados personales, por lo tanto, no es tan consciente de la sociedad en su conjunto. Acuario es mucho más tendiente a esto de movilizaciones, agruparse con gente luchando en pos de un objetivo, de una ley, de que se derogue una ley o que se apruebe una ley o que organizarse en pos de algo que pueda llegar a tener un impacto en la sociedad. Acuario es un signo universal que piensa en esas cosas, está pendiente de esas cosas. Leyes, normas, regido por Saturno, también corregido por Saturno. El regente moderno es Urano, pero el regente tradicional es Saturno. Y Saturno tiene que ver con las leyes, con normas, con reglas. Y Acuario está pendiente, quiere cambiar esas normas, esas reglas, pero está pendiente de esos asuntos. Está pendiente del mundo. Acuario piensa en la humanidad con H mayúscula, si se quiere. Y Géminis piensa en la humanidad, pero en la gente que tiene a su alrededor. Es más como de lo inmediato, Géminis, ¿no? De el barrio, la gente, el portero, ¿no? Los compañeros de escuela, las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y no tanto con estos grandes ideales con I mayúscula, ¿no? Las grandes ideas. Géminis es de lo cotidiano. También esto, fíjense, Géminis es un signo mutable y Acuario es un signo fijo. Por lo tanto, ahí donde se ve la fijeza de Acuario, ya voy a hablar de eso, es todo un tema, porque se dice que Acuario son cambios, cómo los cambios pueden ser fijos. En realidad, podemos pensar que Acuario trabaja firme, constantemente, fijamente y no larga hasta que un cambio profundo sea generado en la humanidad. Por ejemplo, el cambio de que las mujeres no pudieran votar en el siglo XVIII a que XIX, XVIII y XIX, a que las mujeres voten en el siglo XX, XXI y que
lo consideremos como lo más natural del mundo, ¿no? Y bueno, pero podemos pensar que Acuario estuvo trabajando todo el siglo XVIII, XIX, lo que sea. Las mujeres, las sufragettes, las sufragistas, se juntaban todas las semanas y luchaban constantemente, fijamente, para que esa condición cambie y que las mujeres pudieran votar, ¿no? Ahí se ve lo fijo de Acuario, lo insistente que es Acuario. Géminis es mutable, es mucho más volátil. O sea, Géminis tal vez hoy está con una causa, pero mañana está con otra, y pasado está con otra, y es como más, es mutable, ¿no? Lo mutable es adaptable, pero también puede ser inconstante. Eh, y sobre todo esto es más de lo inmediato, por lo tanto, la constancia, la fijeza de Acuario puede hacer que Acuario tenga tal vez amistades profundas, sólidas, fijas, que se mantengan a lo largo de un montón de años, ¿no? Acuarios son amigos de toda la vida, ¿no? Géminis es más conocidos, es más fluctuante. Hay gente que está en un momento de su vida, que después se va, entra otra gente, después se va, entra otra gente. Es como todo un gran... eh, lo mutable tiene en sí un poco eso, ¿no? De la multiplicidad. Si uno ve tal vez la agenda o los contactos que puede llegar a tener Géminis en el celular, tiene 16.000 personas. Tal vez no sabe, no recuerda bien quiénes son todas esas personas, pero las tiene ahí. En cambio, Acuario es más fija, son sus amigos, ¿no? Amigos de toda vida, amigos de ley, etcétera. Esas son algunas diferencias interesantes. Libra, eh, también lo podemos asociar a esto del signo social. Libra es el signo vincular por excelencia, el otro, el tú y yo. Acuario es lo colectivo, ¿no? Los grupos, pero Libra es el tú y yo, no sé, parejas, sociedades, el diálogo, una sesión de astrología o de psicoanálisis, una persona y la otra persona enfrente, dialogando, el vaivén, el uno a uno es muy de Libra. Y también, obviamente, Libra al ser un signo regido por Venus, podemos pensar que no solamente es el signo más vincular, el signo más ligado a lo amoroso, sino también el signo más sensual o sensorial dentro del aire, que es más mental, pero bueno, Libra es venusino, así que entra en juego el romance, la seducción, cosas que en Géminis y en Acuario no necesariamente, son más mentales. Géminis o Acuario podrían ser chamulleros en el sentido de el uso de la palabra, pero no es una cuestión ligada a lo sensual, eh, que lo aportaría lo venusino en el caso de Libra. Pero bueno, algunas pequeñas diferencias, insisto, no quiero que se me extienda tanto el video, entre los tres signos de aire. Y vamos por último a la Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. La Tierra, que es el elemento que a mí me falta, pero que es el elemento tal vez de alguna manera más imprescindible en este mundo. ¿Por qué? Obviamente son todos imprescindibles, todos son necesarios, pero uno puede pensar que no se puede vivir en este mundo si no conectamos con la Tierra. Cualquier persona, no importa, por más pisciano volado como yo, que uno sea, yo soy ultra volado en el sentido de la neptunización de mi vida. No importa. Para mantenerme vivo, tengo 44, voy a cumplir 45 en marzo. Para mantenerme vivo, tuve que comer todos estos 44 años de mi vida, tuve que pagar o obtener un techo, no sé, o lo pagaba yo, lo pagaban mis padres en su momento, o lo que sea, pero de alguna, la luz que estoy utilizando, la computadora, la tuve que pagar, esta computadora que estoy usando para filmar el video, etcétera. Eh, quiero, no sé, me gusta tocar la guitarra, soy Piscis, me gusta la música. Bueno, ok, esa guitarra vale X cantidad de plata. ¿Cómo vas a hacer? Y bueno, tengo que conectar con la tierra, no me queda otra. Tengo que conseguirme un laburo, ahorrar, ir a la tienda de música y tal vez, con el paso del tiempo, comprarme la guitarra o pagarla en cuotas, pero para pagar esa cuota tengo que tener el trabajo. Todos los seres que habitan en este mundo sí o sí tienen que conectar con el elemento tierra. La tierra, somos seres corpóreos, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos piel, tenemos huesos, tenemos ojos. Todo lo que forma parte de nuestra corporalidad forma parte de la tierra. Tiene que ver con la tierra. O sea que todos tenemos sí o sí
que conectar con eso. Nos duele algo en el cuerpo, tenemos que ir al médico, conectamos con la tierra. Tenemos hambre, queremos comer, vamos al supermercado, compramos algo y lo ingerimos, conectamos con la tierra. También con los placeres sensoriales. Lo que aporta la tierra es esto, conectar con nuestra propia sensorialidad, nuestra propia sensualidad, el cuerpo. Podríamos pensar que la gente con mucha tierra suelen ser gente que conecta con esa sensualidad, que es mucho de contacto físico. Ahí sí, tal vez que... Imaginemos esto, una relación virtual. Una persona que está en Polonia, que empieza una relación virtual con alguien que está en Canadá. Si tienen mucho aire, si tienen mucho Géminis, Acuario, perfecto. Perfecto. Es como que el aire, de hecho, incluso la distancia puede sumar a la pareja. Porque el aire suele ser no tanto el contacto físico, sino que, bueno, hacemos una videoconferencia, hablamos de sexo virtual, lo que sea, todo bien para el aire. No necesita esto de tocar a la persona, de olerla, de sentirla. No, desde lo intelectual, desde la comunicación, puede funcionar la cosa. La Tierra no. Si estas dos personas que están en Polonia, en Canadá, una es de, tiene mucho Tauro, la otra tiene mucho Virgo, Capricornio, Tauro, lo que sea, como que van a querer estar juntos y van a querer tocarse y olerse o lo que sea. Eh, la Tierra conecta con esa parte también. Y obviamente aporta para todo lo que sea estructural en nuestra vida. Pero digo, porque a veces uno puede tener esta idea que la Tierra es lo más, entre comillas, aburrido porque pagar cuentas, ir a trabajar, tomar el subte a la mañana para ir a la oficina y marcar la tarjeta y qué sé yo, hablar con el jefe. Pero no, precisamente lo que decimos, la Tierra puede conectar con la sensualidad, con la sexualidad, con los placeres de los sentidos. En ese sentido, la Tierra no tiene por qué ser aburrida. El contacto con la naturaleza, literalmente, los árboles, las montañas, los ríos, los lagos, son tierra. Y una persona puede ser muy feliz y muy divertida de alguna manera, conectando con el elemento desde esas perspectivas y no tal vez esa idea que tenemos, tal vez un tanto estereotipada de la persona con mucha tierra, de traje en una oficina, etcétera. Em, que tampoco tiene nada malo eso, pero digamos, no siempre tiene que ser eso la tierra. Y obviamente, si aporta para la parte estructural de nuestra vida, literalmente la Tierra nos da sostén. El mundo, el planeta Tierra, es el que nos sostiene, el que impide que estemos cayendo en el universo, vaya a saber hacia dónde, ¿no? Tenemos un sostén, tenemos una base, tenemos un ámbito. En cualquier caso, no sé, un músico que quiere actuar y está el Teatro Colón que le da ese sostén. Forma parte de una orquesta, hacen una representación. Y el teatro, las butacas, le dan sostén, le dan protección a la gente que se siente en un lugar cómodo, bello. Le da también un lugar a los músicos para que los músicos puedan expresar su musicalidad. Hay un techo que nos protege de la lluvia. Hay un ámbito calefaccionado que nos protege del frío en invierno. La tierra está sosteniendo incluso cosas que pueden trascender lo terrenal, como por ejemplo una representación musical en el Teatro Colón, qué sé yo. La parte de tierra sería el teatro en sí, ¿no? Las paredes, el escenario, el lugar. Es imprescindible tener un sostén, saber que hay una red, que hay una estructura que nos sostiene. Las personas que puedan tener falta de tierra, tierra carente, podrían tener dificultades para conectar con ese sostén y por ende que sus vidas sean un tanto más caóticas, desorganizadas y qué sé yo. Y que paradójicamente, les cuento mi experiencia, no tener tierra, paradójicamente a mí me encanta la música y siempre quise estar conectado con esto de lo inmaterial, y lo musical, y qué sé yo, y siempre tuve como rechazo a trabajar marcar tarjeta, salir a buscar trabajo, tirar currículum, ir a entrevistas laborales, ir a hacerme chequeos médicos, qué sé yo. Bueno, eh, claro, pero uno no puede vivir de la música solamente. Está bueno la música, pero también necesitas comer un sándwich cada tanto, no sé.
Y acá viene también como paradójicamente, a veces si nos alejamos demasiado del elemento que no nos gusta o que no, con el cual no nos sentimos tan cómodos en una primera instancia, eso puede debilitar la parte que sí queremos acentuar. Tengamos mi ejemplo. Yo quería hacer música, tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Estar ahí en un mundo puramente musical o espiritual o lo que sea. Pero al no conectar con la tierra, al tener menos tendencia para lo laboral o insertarme en el mercado laboral o lo que sea, pagar cuentas y demás, bueno, en algunos momentos de mi vida es como que, ok, no tenés tierra, no trabajás, no tenés dinero, no podés pagar el alquiler. Si no pagás el alquiler, te echamos, y si te echamos, ¿dónde vas a hacer música? ¿Dónde vas a meter los instrumentos? ¿Dónde vas a tener la plata para enchufar el amplificador para conectar la guitarra eléctrica? Porque el amplificador y la guitarra eléctrica consumen electricidad y esa electricidad hay que pagarla. Entonces, si uno no le presta un poco de atención a la carencia, y tal vez, y me pasó en ocasiones de no poder hacer música, no tener tiempo para hacer música, ni lugar, ni un espacio, porque tenía que andar apenas sobreviviendo. O tenía que dejar todos los instrumentos en la casa de un amigo y salir a buscar laburo como sea, y tal vez conseguir laburos que no estaban tan buenos porque no me había esforzado, no me había formado previamente para eso, y conseguir trabajos de 10, 12 horas por día, estaba demasiado metido y no tenía tiempo para hacer música. En cambio, si conectamos con la tierra armoniosamente, si tratamos de tener las cuentas claras, de trabajar lo justo y necesario, la tierra de alguna manera nos pide que le demos lo justo de nosotros. Después hay que tener en cuenta todo el contexto exterior, obviamente, no depende todo de nosotros, depende del país en donde hayamos nacido, en las condiciones socioeconómicas que nos rodean, medidas gubernamentales, qué sé yo, cosas que trascienden lo personal. Pero en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a aportar, esto de tratar de generar un plan de vida que nos dé un cierto sostén, es como la Tierra nos pide eso, y nada más que eso. No más, o sea, tampoco estemos todo el tiempo, en lo posible, si el mundo nos lo permite, no estemos todo el tiempo pensando en trabajo, cuentas, cosas, obligaciones y demás. Habría que darle un lugar al resto de los elementos. Una cosa, antes de pasar a las diferencias respecto de cada uno de estos signos y a terminar el video, una cosa que quiero mencionar es que los últimos años, los últimos 15 años del mundo, tal vez costó más que nunca antes salirnos del elemento tierra. Lo que más estaba exacerbado era esto por Plutón en Capricornio y por un montón de cosas más. Pero si uno ve la historia de la humanidad, hay momentos donde la gente está un poco en otra. Está más en otra, no está tanto en laburar, en pagar cuentas, está todo el tiempo en eso. Hay momentos donde el mundo le da como un resquicio, un respiro, si se quiere, y permite que la gente se ocupe de otras cosas. La época del romanticismo, con Plutón en Piscis, la gente estaba ese en plano romántico. Y la parte puramente material no era tan marcada. O la gente, ahora que se viene Plutón en Acuario, va a cambiar un poco esto. No va a ser el foco en lo material como algo exclusivo, puro, que acapare todo el tiempo toda nuestra atención. Pero los últimos años estuvimos a pleno con eso y está bueno saber que es probable que se venga un cierto respiro, que tal vez el núcleo, el centro constante de nuestra vida no sea tanto estar todo el tiempo eh, trabajando. Así que bueno, espero, ¿no? Le rezo a los planetas que eso pueda llegar a suceder. Bien, respecto a las diferencias, los tres signos de tierra pueden compartir esto de la responsabilidad, ser consciente de nuestras obligaciones, el cumplimiento de horarios, el trabajo, el esfuerzo, la concreción. La Tierra lo que tiene para aportar también como algo fantástico es concretar, plasmar, bajar a la Tierra cualquier idea loca que podamos llegar a tener, que sea realidad.
que se convierta en realidad. Eso es algo que aportan los signos de tierra de una manera maravillosa. Y estos tres signos comparten eso. Hay diferencias que pueden ser sutiles, pero en algunos casos pueden ser importantes. Si vamos, por ejemplo, entre Tauro y Capricornio, Tauro es un signo personal y Capricornio es un signo universal. Eh, Tauro, todos los signos personales están de alguna manera centrados en el fortalecimiento del ser individual, la protección de nosotros como personas, ¿no? Que también es algo indispensable. Podemos pensar que si no conectamos con Tauro, no conectamos con la defensa de nuestro cuerpo, la defensa de nuestras cosas, y tal vez podemos llegar a tener una vida en donde nos olvidemos un poco de nosotros mismos y que eso después devenga en, no sé, un debilitamiento de nuestra salud, de nuestra energía vital, etcétera. Obviamente, si tal vez no nos focalizamos, si no nos concentramos en qué estamos comiendo, en qué estamos, cómo estamos manejando nuestros recursos y demás, y tal vez comemos cualquier cosa. Podemos pensar en Capricornio, que está muy pendiente en su carrera o en el impacto que sus acciones pueden tener sobre la humanidad. Ahí sí, Capricornio, que es un signo que está pendiente del que dirán y está pendiente del impacto. Está pendiente de las cosas, de las reglas que regulan al mundo. Trabaja un poco en función de esas cuestiones. Y también puede tener que ver con la ambición profesional o esto del trabajo, de ocupar un rol dentro de la sociedad. Pero podríamos imaginar un Capricornio, yo conozco varios, que trabajan mucho, son responsables, y al ser responsables y al trabajar mucho, es como que también ganan bien, eh, pero se descuidan un poco a sí mismos porque están tan pendientes en esto, en el próximo peldaño, el próximo objetivo, que tal vez se comen un sándwich de mortadela mientras están de parados, trabajando con una computadora con una mano y atendiendo el celular con otro. No se toma el tiempo de decir, bueno, vamos a pensar en nosotros, en nuestro ser. Tratemos de comer de manera balanceada, tratemos de reposar todo lo que sea necesario. Tal vez Capricornio no está tan centrado en eso. En cambio, Tauro sí. Es un signo personal que se autopreserva, se autorregula de alguna manera. Tauro es el que nos dice, bueno, todo bien, pero vamos a sentarnos a comer. No comamos rápidamente mientras estamos a full trabajando. No, no, sentémonos, tomémonos una hora, una sobremesa, no sé, en lo posible. Durmamos las 8 horas que sean necesarias. Vamos a salir a hacer ejercicio, vamos a cuidarnos. Eh, Tauro tiene esto de la autopreservación. También lo que tiene Tauro es esto de asimilar todo lo que sea necesario para nuestra subsistencia. Puede ser la comida, pero puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que nosotros podamos absorber o tener y que asegure nuestra supervivencia en este plano, en este mundo. Em, y todo lo que nos dé un sostén también, una base. Capricornio no, es más ambicioso, es cardinal, es más movedizo, más inquieto si se quiere, pero no tan ocupado no tan pendiente de sí mismo, aunque es un signo de tierra, o sea, la tierra la tiene, es consciente, no va a ser un tiro al aire, pero no tan focalizado en la autopreservación como Tauro. Y Virgo podemos decir que está en el medio entre esos dos signos. Eh, Acá también ayuda mucho a entender las diferencias de las regencias. Tauro es un signo regido por Venus, por lo tanto, de vuelta, lo sensorial, la sensualidad, el placer. Seguramente de los tres signos de tierra, Tauro sea el que más conecta con el placer. Eh, Virgo es un signo mercurial, regido por Mercurio, por lo tanto es práctico, es puntual, es eficiente, organiza bien la cosa, resuelve problemáticas, pero tal vez no se toma tanto tiempo para relajarse, hacerse un baño de espumas, sales aromáticas y sentir el relax de su cuerpo. Es más como cumple funciones, es un perfeccionista, Virgo, y no se relaja tanto, o sea, hasta que la cosa no esté hecha de la manera más perfecta posible, eh,
no se va a relajar tanto y al ser un signo mercurial va a aplicar la inteligencia propia de Mercurio hacia cuestiones prácticas, puntuales, específicas, hacia la resolución de tareas específicas, cualquier problemática. Se me rompió la compu. Bueno, vamos a ver de qué manera la podemos arreglar, digamos. Eh, Después, insisto con esto, ninguna persona es solamente un signo, hay que ver el contexto de las cartas en su globalidad. Pero bueno, aunque sea, está bueno ir agarrando estas diferentes piezas, en este caso lo que vimos en el video, los 4 elementos, y tratar de ver en nuestra carta cómo se van activando y cómo van balanceándose entre sí, sopesándose, haciendo contrapeso, estos 4 elementos en nuestra vida cotidiana. Nosotros sabemos, más allá de las barritas de elementos que podamos ver en una carta, pero nosotros sabemos con qué cosas tenemos dificultades, con qué cosas nos llevamos bien. Hay gente que tal vez tiene mucho aire y se comunica con todo el mundo, conecta de manera intelectual o racional con los demás, pero le cuesta tal vez más la parte sensorial, la parte sensual, la parte de abrazar, de sentir a la otra persona físicamente. Puede ser gente que tenga, como en mi caso, mucha agua, mucha sensibilidad musical, pero poca capacidad de pagar el gas a fin de mes, de pagar las cuentas, de pagar las expensas. Em, y entender cómo van interactuando estos 4 elementos nos puede ayudar a detectar ciertas facilidades en nuestra vida cotidiana y también ciertas dificultades, ciertas problemáticas que esa concientización nos ayuda a eventualmente poder trabajar y resolverlas. Así que bueno, terminamos este video por ahora y seguiremos en el video siguiente.